Hola, querida iglesia. Como veis, hoy un poco el escenario es distinto. Lo que vamos a hacer es un poco distinto, porque la parte de hoy es que el discípulo es un maestro. El discípulo de Jesús, como estamos en esta serie, tiene que estar preparado para poder enseñar siempre. Y dice, bueno, yo no tengo el don de la enseñanza. Vale, no te preocupes, yo no estoy pidiendo que des una clase magistral, que el discípulo tiene que saber dar clases magistrales o poder hablar de forma magistral, pero sí estar preparados, y como se nos dice en 1 Pedro, dice, estar preparado para presentar defensa de nuestra fe y quizás de alguna forma un poco más dinámica y un poco más, más rompiendo esquemas de las cosas que son los normales. Déjame que oremos. Soy consciente de que esto es un poco distinto, pero no me gustaría que por ser distinto no aprendiésemos nada. Porque si yo voy a hablar de que el discípulo es un maestro y yo estoy hablándote y no estás aprendiendo nada, el ejemplo que estoy dando es un poco pésimo y bastante malo. Espero que aprendamos cosas. Una cosa que aprendas. Con eso valdrá. Señor, queremos pedirte una bendición sobre este tiempo que tenemos juntos como iglesia y como congregación. Y ahora ahí desde nuestras casas quizás, o desde donde estemos, que podamos aprender algo y aprender algo de tu carácter y de lo que tú quieres que nosotros seamos, como reflejo de tu verdad. Tú eres nuestro maestro, tú nos has enseñado de formas muy diferentes cosas y queremos no solo ver cómo enseñas, sino entender lo que enseñas para poder vivirlos. Ser tus seguidores, tus discípulos, tus siervos, tus amigos, porque hacemos lo que tú nos pides. Ayúdanos como iglesia, bendícenos, ayuda a las personas que están pasando situaciones difíciles y de debilidad. Levántales, fortaléceles, anímales, sánales, Señor, y ayúdanos a ser conscientes de la importancia de estar un rato contigo, diariamente, escucharte tranquilamente. Amén. Mira, Jesús en su enseñanza y en su caminar con los discípulos, él enseñaba, todo el rato estaba enseñando. Es más, de los 3 años que estuvo, lo que encontramos en los evangelios es enseñanza, hasta el punto que puede decir, bueno, es que estar con Jesús era todo el rato aprender, todo el rato. Yo creo que tendrían su tiempo distendidos de charlas, de muchas cosas, de hablar de, pues, no sé, de cómo está el tiempo hoy, de cosas normales, normales. Pero los evangelios, no te olvides que están escritos para aprovechar bien las letras, déjame decir, para que nuestra relación con Dios y nuestro conocimiento de Dios sea el correcto o lo más profundo que pueda ser. Jesús en sus enseñanzas fue muy creativo. Y no solo muy creativo, sino que cuando Jesús hablaba, no fue por casualidad que subió a un monte para dar el famoso sermón del monte. Subió a un monte porque la multitud venía. Entonces, él necesitaba separarse de la multitud para que la multitud pudiese escuchar sus palabras. Y subió al monte porque sabía que su voz iba a llegar a cada una de las personas que estaban allí. Aunque Lucas habla del sermón del llano, cuando habla de ese sermón del llano, no es que todos se sentaban en el llano, sino que Jesús, al levantarse un poquito más, la parte donde estaba era llana. O es posible que este sermón del monte y sermón del llano se repitiese 2 veces. No habría ningún problema con eso. Pero lo importante es que Jesús tenía cosas en cuenta que a lo mejor nosotros no estamos teniendo en cuenta, o que pensamos que no son importantes. ¿Por qué crees que a veces cuando hablaba en el mar se ponía en una barca y decía echa la barca un poco para adentro? Porque él lo que estaba aprovechando es la fuerza del sonido que puede emitir desde el agua hacia afuera, que es distinto que si estás en la tierra y hablas hacia el agua. Entonces él se alejaba un poco, la gente escuchaba y él podía transmitir su verdad a todos, todos pudiendo escuchar lo que Jesús enseñaba. Jesús era mejor pedagogo todavía, porque él usa historias, parábolas, que las parábolas son historias con una enseñanza, donde lo que tenemos que quedarnos dentro de esa parábola, que siempre viene anunciado, bueno, y Jesús refirió esta parábola, es el principio que está allí. No es que ocurriese literalmente, por ejemplo, la parábola del sembrador, pero acuérdate del principio. Nosotros echamos la palabra y cae en buena tierra, si cae en buena tierra fluye, crece, si cae en tierra mala no. Si cae en buena tierra pero llena de piedras, espinos y todo eso, tampoco. Entonces usaba parábolas, vemos que usaba peces, vemos que usaba árboles para poder comunicar verdades. Vemos que en una ocasión habla de pájaros, habla de flores para enseñarnos verdades. Vemos que para instituir lo que hoy denominamos como la Santa Cena, que recordamos la muerte de Jesús en la cruz, usa pan y usa vino. ¿Pero por qué usa pan y usa vino? Porque son 2 elementos que las personas podían conseguir fácilmente, que todo el mundo o la mayoría tenía pan y tenía vino.
Creemos que es un pan normal, es verdad que es un pan que antes se hacía sin levadura, un pan sin levadura y vino normal. No vemos que hace nada con el vino, no pasa nada con el vino. Coge dos elementos que los tenía al alcance en un momento donde hay una cena. Coge elementos muy naturales. Antes de escuchar, pues Lisbeth nos va a ayudar hoy con una clase también, un poco para decir, bueno, de forma pedagógica, enseñarnos algo, también para ver cómo vamos a enseñar o cómo estamos enseñando, o cómo queremos enseñar en la escuela dominical a los niños que vienen a la iglesia, que por cierto, animo a que traigas a tu hijo a la iglesia. Y si no tienes hijos, pues trae a algún amigo, a tu sobrino, a la iglesia, para que ellos también puedan aprender de Dios de una forma muy, muy natural. Jesús usó un elemento que siempre viene a mi mente, Y ese elemento que usó fue una moneda. Yo sé que aquí la estás viendo como muy brillante, en realidad no es una moneda real, no vas a pensar cacho monedón que ha conseguido Andrés para la explicación esta, sino que es un supuesto dracma, ¿vale? Romano. Y entonces era una moneda que Jesús usó. Y con esa moneda seguramente ya a tu mente vienen algunas enseñanzas. Bueno, déjame transmitirte algunas enseñanzas. De forma que digo, mira, discípulo es una persona que enseña. Pero no solamente enseña, sino tiene que tener la capacidad de utilizar elementos que pueden servir para enseñar. Y dentro de esos elementos que sirven para enseñar, las personas que escuchamos nos llevamos una verdad que nos puede ayudar a nuestras propias vidas. Mira la primera parábola o enseñanza que quiero recordar con una moneda que Jesús usó. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, 10 monedas vale de estas, 10 dracmas, si pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia para encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas, a sus vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15. Mira, esta mujer, bueno, déjame ahora meterme un poco en la historia para sacar un principio que me gustaría que te ayudase y que a mí me ayuda. Esta mujer tenía 10 dracmas y pierde uno. Vale, si yo tengo 10 euros y pierdo uno, ¿tú crees que yo pongo la casa pata arriba, todo pata arriba, para encontrar ese uno? Lo que yo pienso, ya lo encontraré. Ya, esto no pasa nada. ¿Y tú crees que si yo encuentro el euro, cojo y llamo a todos los vecinos, oye, venid, que vamos a hacer fiesta porque he encontrado un euro? Pues, ¿cómo reaccionarían todos los demás? ¿Y tú crees que yo pienso que si encuentro este euro, de repente no solo se van a alegrar mis vecinos, que van a felicitarme todos, oye, enhorabuena Andrés, que has encontrado tu euro, sino que encima va a haber una repercusión celestial de este euro, de encontrar este euro? Así que Jesús cogió una moneda y dijo, mirad, quiero que sepáis esto. Cada uno de vosotros sois muy importantes para el reino de Dios. Y es verdad que puedes pensar, bueno, si hay mucha gente en la iglesia, o si hay muchas iglesias muy grandes, si hay muchos cristianos en el mundo, aunque digan que son pocos, no son tan pocos, pero si hay muchos cristianos en el mundo, ¿qué voy a importar yo dentro de la iglesia? ¿Qué voy a importar yo dentro de la iglesia? Pues quiero que te acuerdes de este dracma. Porque tú, dentro de la iglesia, y para el reino de Dios, y para Dios, eres tan importante que es capaz de dejar el resto de personas, déjame decir dejar porque están en buen recaudo, el resto de personas mover todo, cielo y tierra, por todos los sitios, para encontrarte y para que tú vuelvas tu mirada a Jesús. Así que esta moneda nos puede recordar perfectamente el valor tan importante que tenemos nosotros para Dios. Y que Dios lo que va a hacer es mover todo para encontrarte. Sea si tienes muchos seguidores. No. Es que no quiere muchos seguidores, te quiere a ti. Te quiere a ti. Quiere que tú seas su discípulo. Y tú puedes también ampararte un poco en decir, bueno, es que en realidad nadie nota que yo estoy en la iglesia. Claro que alguien lo nota. Si las personas a lo mejor no lo notan, quien lo nota es Dios, que estás en la iglesia. Quien nota es Dios, que tienes una relación con Él. Dios no es pasivo en cuanto a eso. Dios es un Dios activo. Y si por casualidad tú decides irte por otro sitio, Dios va a mover cielo y tierra, casi literalmente, para llamar tu atención, para que tú vayas a Él. Esto me recuerda a la moneda. Jesús enseñó con una moneda. ¿Y qué más nos enseña? Mira, con esta moneda dice que cuando un pecador vuelve y se arrepiente, piensa en la historia del hijo pródigo ahora, que es una historia
que Jesús contó, sencillamente de un padre que tenía 2 hijos. Uno se fue y el otro se quedó. El que se quedó tenía todo y el que se fue se gastó todo. Pero cuando volvió, dice que hicieron una fiesta en la casa. Hicieron una fiesta, una gran fiesta. Y aunque el otro estaba un poco enojado, justa o injustamente enojado, el padre le dijo, pero es que yo te tengo a ti, pero este ha vuelto a vivir. ¿No merece la pena que celebremos que ha vuelto a vivir? Porque es importante para el reino de Dios. Así os digo que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando tú y yo, o cuando conseguimos que una persona que ha dado la espalda a Dios o que se ha desviado por otro sitio vuelva otra vez a los caminos de Dios, en el cielo hay una fiesta. ¿Quieres que haya fiestas en el cielo? Ayúdanos a que las personas conozcan a Dios. ¿Cómo? Enseñándoles la verdad. ¿Cómo? Con tu propia vida. Así que dejo esta moneda que Jesús usó para recordarnos la importancia que tú y yo tenemos para Dios. Nunca jamás pienses que un dracma es una moneda de poco valor, que yo soy una persona de poco valor. ¿Qué poco valor? Si Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Mira, esta moneda tiene varias historias. Las he puesto en la hoja que soléis tener, que a veces a lo mejor no te has animado a descargar, pero que puedes descargar en la página web. Esta hoja, cuando tú la miras, más o menos las cosas que estamos compartiendo están todas aquí escritas para ayudarnos a pensar. Y aquí están las 4 historias que tú puedes recordar con un dracma, con una moneda. Una moneda te está hablando del valor tan grande que tienes para Dios. Eres muy importante para Dios, tienes que recordar esto para Dios. Y si te da por desviarte por algún sitio, va a mover absolutamente todo para que tú y para que yo volvamos otra vez al camino. Esta moneda yo tenía 4, tengo 4 monedas, que son 4 historias, 4 eventos que aparecen en el Nuevo Testamento donde nos recuerda principios y enseñanzas que sirven para ti y para mí. Pero yo quiero que te quedes con esta. Es que tienes mucho valor para Dios. Y sabes que Él moverá toda la casa, limpiará toda la casa, y aunque tenga 9 monedas más, porque Él quiere encontrarte y que tu relación con Él sea perfecta y quiere encontrarte a ti. No pienses que eres poco importante para Dios. Es importante que entendamos, como discípulos tenemos que ser capaces de enseñar. Pero para poder enseñar tenemos que ser discípulos y entender esa relación con Dios. Ahora os dejo un momento con Lisbeth. Y Lisbeth os va a contar una historia que también vas a decir, ya me la conozco. No importa que la conozcas, solo quiero que escuches la historia y que qué quiere Dios enseñarme o qué puedo aprender yo para nuevo en mi relación con Dios. Mira, cuando acaba Lisbeth acaba con preguntas, esas preguntas son muy importantes. Esta historia se va a contar como se va a contar y como se cuenta a los niños. ¿Es que somos niños? Pues en una parte tenemos que ser como niños. Dejar nuestro orgullo a un lado, dejar nuestro ego a un lado, dejar toda nuestra sabiduría a un lado para poder entender cosas muy sencillas de parte de Dios. Así que os dejo y espero que disfrutéis este ratito, que no es muy largo, pero que no ni te vas a dar cuenta, con Lisbeth. Hola, mi nombre es Lisbeth. Soy maestra de la escuela dominical y quiero contarles una historia. En el desierto, el pueblo de Dios vivió muchas cosas importantes. El desierto es un lugar peligroso, donde de día el calor es muy fuerte y la arena rasga la piel. En la noche las temperaturas son muy bajas, hace mucho frío. En el desierto no hay casi agua y crece poca vegetación. Allí vivía el pueblo de Dios. Hacía mucho tiempo que no llovía, no tenían agua, no crecía ninguna plantación, no tenían ninguna semilla para hacer pan. Estaban pasando hambre, estaban muriendo. Los padres, al ver el sufrimiento de sus hijos y cómo se quejaban, decidieron buscar una nueva tierra.
y cruzar el desierto. El viaje fue largo, fue un viaje duro. Llegaron a una nueva tierra, una tierra llamada Egipto. Allí vieron que había comida, que había trabajo. Cuando llegaron allí, se dieron cuenta que al rey no le llamaban rey, le llamaban faraón. Tenían que hacer solo lo que faraón les dijera, comer solo lo que faraón les decía, trabajar donde faraón les dijera, hacer todo lo que faraón quisiera. Faraón los hizo esclavos. Con ellos estaba Moisés. Moisés fue a ver a Faraón y le dijo a Faraón: deja marchar a mi pueblo. Faraón le dijo: no. Moisés volvió muchas veces a donde Faraón y le dijo: deja marchar a mi pueblo. Faraón le dijo: no. En esos días pasaron cosas muy extrañas en Egipto. La gente estaba nerviosa por lo que estaba pasando. Los hijos mayores del pueblo egipcio murieron, pero Dios le dijo a su pueblo que sacrificara un cordero y pintara sus puertas. Y el ángel de la muerte no tocó a ningún hijo del pueblo de Dios. El pueblo egipcio estaba asustado, estaba desesperado. Moisés volvió a donde Faraón. Y esta vez Faraón dijo: sí. Rápidamente el pueblo empacó todo lo que tenía y emprendieron un viaje para salir de Egipto. Empacaron todas sus pertenencias, junto a su masa aún sin leudar, tal cual como Dios se los había dicho. A lo lejos sintieron cómo la tierra se movía y escucharon el sonido. Eran las tropas de Faraón que los estaba persiguiendo. Ellos estaban nerviosos, estaban asustados. Al ver esto, se sintieron acorralados frente al mar. Estaban muy asustados. Pero Moisés se acercó tanto a Dios y Dios se acercó tanto a Moisés que Dios le dijo a Moisés lo que debía hacer para poder liberar al pueblo de Egipto. Moisés se puso frente al mar y las aguas del mar se abrieron. El pueblo de Dios quedó asombrado y maravillado de lo que Dios se había hecho y no podían creer lo que veían. Las aguas del mar estaban abiertas para que ellos cruzaran. Algunos cruzaban asombrados, asustados. Otros cruzaban muy rápido, pues no podían creer lo que veían. Al terminar de cruzar,
las aguas se volvieron a cerrar y el ejército de Faraón quedó bajo ella. Miriam, la hermana de Moisés, estaba muy alegre al ver lo que Dios había hecho por su pueblo. Los hizo libres y empezó a danzar, dándole gracias a Dios por lo que había hecho. A partir de ese día, el pueblo de Dios celebraba una fiesta muy importante, que era la fiesta de la Pascua. Lo celebraban con un pan muy delgado, un pan sin levadura, el cual nosotros también podemos probar y saborear parte de la historia. Me pregunto yo, ¿cuál es la parte más importante de esta historia? Me pregunto yo, ¿dónde te ves en esta historia? ¿Con qué personaje te identificas? Me pregunto si podíamos quitar algo de esta historia y aún poder conservarla. ¿Qué os ha parecido? ¿Conocías la historia? espero que sí. Si la quieres conocer, está en Éxodo, desde el capítulo 1, me parece que es hasta el capítulo 12 o 13, allí aparece toda la historia de cómo Dios rescató a su pueblo de Egipto. Iba a decir tipología, no sería la palabra, pero ¿cuánto reflejo hay de nuestra vida con lo que ocurre con el pueblo de Israel? Hay mucho reflejo. Sabes que nosotros tenemos que pensar así. Nosotros hemos estado encerrados, oprimidos, muchas veces porque hemos buscado nuestro reposo en cosas materiales. Como el pueblo de Israel se acercó a Egipto para poder recibir alimentos. Pero una vez que estuvo allí y que el faraón dejó de conocer quién era el pueblo de Israel, ellos cayeron presos del pueblo de Israel. A veces nosotros, con nuestro afán de buscar nuestra seguridad, de poder vivir, de poder todo eso, caemos en esta trampa. Otra vez, en los afanes de este mundo. Cuidado con eso. Y Dios quiere librarnos de eso. Me ha llamado mucho la atención las preguntas. Dice, ¿cómo cruzaban las personas el mar abierto? ¿Qué hizo Miriam o María? Depende de la versión, pues va a ser Miriam o María. Es lo mismo, está bien. ¿Te identificas con ella, con los milagros de Dios en tu vida? ¿Cuál es la parte más importante de esta historia? ¿Dónde te ves en esta historia? ¿Con qué personaje te identificas? ¿Te acuerdas que cuando cruzaban el mar, uno lo hacía corriendo, en realidad a lo mejor emocionado de salir de Egipto, puede ser, o con el temor de que de repente el mar que estaban cruzando se cayese encima de ellos? Bueno, ¿con quién te identificas? ¿Te identificas con aquellos quizás incrédulos que cuando escucharon cómo venían los jinetes decían, ya estamos otra vez atrapados, ya no salimos de esta? ¿Podrías quitar algo de esta historia y aún poder conservarla? Mira, son preguntas que que deberías de pararte y pensar en este texto. Importante que tú puedas leer la narración en Hechos del 1 al 12, leer la narración de lo que está ocurriendo. Pero déjame compartir lo que para mí es importante de esta narración. Para mí lo importante de esta narración, igual que aprendimos con la moneda, igual que conocemos con esta historia, es que Dios no nos quiere dejar en Egipto. Dios no nos quiere dejar encerrados en los afanes de este mundo. Dios no nos quiere dejar con ese área nuestra espiritual muerta. No quiere. Porque Él, para que nosotros precisamente despertemos de una manera espiritual, pero entendamos esa relación con Dios y vivamos una vida de libertad como el pueblo de Israel lo hizo, Dios envió a su Hijo Jesucristo y nosotros tenemos que reconocer que Él lo hizo. Yo reconozco que muchas veces es más fácil luchar por mantener una estabilidad económica que luchar por mantener una sana relación con Dios.
Yo reconozco que es más fácil vivir en un momento de fe, pero de fe con la seguridad de que tenemos un colchón ahí, que no sé, a vivir con la fe de que cada día Dios tiene que proveer el alimento necesario y cruzar el mar cada vez que tengo que cruzarlo y pisar el mar y esperar que Dios abra el mar y que yo pueda cruzar. Dios me da el sustento. ¿Por qué? Porque somos importantes. ¿Cuán importantes? Tan importantes como un dracma, como una moneda, que Dios movió todo para buscarte a ti. Así que, querido amigo, y iba a decir querida iglesia, y, no sé, querido hermano, que personas que buscamos a Dios y que queremos a Dios, piensa que tú eres muy importante para Dios. Piensas que la historia de Israel siempre nos va a reflejar lo que puede ser la historia de un discípulo de Jesús, un discípulo de Dios. Somos el pueblo de Dios y Dios quiere un pueblo libre. ¿Te animas a ser un pueblo libre? ¿Te animas a disfrutar de lo que Dios quiere para ti? ¿Te animas a creer que eres muy importante para Dios? Que Dios os bendiga. Y el gran reto que os lanzo es, mira, como discípulos somos maestros y como maestros tenemos que tener la capacidad de enseñar. Y para enseñar tenemos que buscar los recursos que tenemos a nuestro lado, que Dios ha puesto incluso a la naturaleza para poder explicar al mundo que Dios existe y que Dios quiere algo muy especial con nosotros. Así que te animo a mirar alrededor tuyo y mira las cosas que tienes. Y si nada es, no tienes nada, mira por la ventana. Y si ves un solo árbol, ese está hecho para ti. Que Dios te bendiga.